Hola a todos, ¿a que no adivináis de qué voy a hablar hoy en el vídeo? Bien, fuera bromas, sí, en este vídeo vamos a hablar de la Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo que ha salido hace muy poquitos días. Y bueno, os voy a enseñar un poco cómo es la consola, cómo se instala, qué modos de juego nos ofrece y cuáles son mis primeras impresiones después de haberla probado un poquito intensamente los últimos días. Niña, a ver si dejamos la consolita de una vez, Que sí, que ya voy, que es que estoy haciendo el vídeo. ¿Vamos a ello? Venga. Bien, pues aquí tenéis la Nintendo Switch. Como veis es una consola que realmente llama la atención, o al menos a mí me lo ha llamado por el tamaño que tiene. Aquí sale con los Joy-Con, con los mandos que se pueden meter y sacar, pero en realidad la consola es solamente esta parte de aquí, la parte de aquí cuadrada. Esto es lo que luego se pone en la base de la tele para convertirla en una consola conectada a la televisión. Y sí, es pequeñita. Yo la primera sensación que tuve al sacarla de la caja era qué pequeña es y qué estrechita es. De hecho he traído aquí otros gadgets para poder comparar el tamaño, por ejemplo, para que veáis que la pantalla es simplemente un pelín más grande que la de un iPhone Plus, un iPhone 7 Plus, o por ejemplo comparándola con la consola anterior de Nintendo, que es la Nintendo Wii U, que tenemos aquí el mando, pues para que os hagáis una idea de la diferencia de tamaño. Esta, que es la consola tal cual, es más pequeña que lo que era el mando de la Wii U, y la pantalla ofrece mejor calidad, pero ya os hablaremos un poquito más adelante. Bien, la consola es simplemente esto. Lo que viene en la caja es la parte cuadrada, la pantalla que es de 6 pulgadas, los mandos que se conectan a los lados y la base que se conecta a la televisión y que convierte una consola portátil en una consola que va conectada a la tele. Aparte de eso, pues también vienen todos los cables necesarios para conectarla a la televisión y unas cuerdecitas que vienen para que puedas conectarlas aquí a los Joy-Con para cuando los usas fuera, pues que no se te vayan volando en cuanto haces un movimiento así un poco extraño. En cuanto a los conectores de la consola, pues la verdad es que no hay nada extraño, nada fuera de lo común. Tenemos en la parte superior el botón de encendido, los botones de volumen, un disipador para cuando necesita soltar calor y bueno, el conector de los auriculares aquí al lado, y también tenemos la ranura donde se inserta el cartucho de juego, porque sí, la Nintendo Switch va con cartuchos, ya no va con CDs. Y bueno, y luego aparte, en la parte inferior pues tenemos el conector que es un USB tipo C, como el que vimos en el MacBook Pro el otro día, y por otro lado tenemos ya los controles de juego propiamente dicho que están en los mandos, en los Joy-Con, que son pues los típicos joysticks para moverse, las crucetas de movimiento, los botones de letras A, B, X, Y. Luego por la parte trasera tenemos una ranurita también aquí, que es donde se introduce la tarjeta de memoria que le puedes meter a la Nintendo Switch para aumentar su memoria interna. La Nintendo Switch ofrece 32 GB de memoria interna, pero utilizando la tarjeta de memoria que puedes introducir aquí, puedes aumentar su memoria hasta, en teoría, 2 TB. Aunque ahora mismo lo más grande que puedes comprar en el mercado creo que son 256 GB, que bueno, ahí puedes guardar muchas partidas, Montar la Nintendo Switch es súper fácil. Solo tienes que conectar la base, la llamada dock, a la televisión con un cable HDMI y luego conectarla a la corriente mediante su enchufe. A partir de ese momento puedes elegir si quieres una consola enchufada a la tele, una consola de sobremesa o una consola portátil. Vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de los 3 modos de juego. El primero, el de la consola enchufada a la tele, pues es muy fácil. Simplemente tienes que sacar los Joy-Con de los lados de la consola, si es que los tienes puestos, e introducir la parte cuadrada en la base de la televisión. A partir de ese momento, y si tenías la consola encendida o estabas en el medio de una partida, verás que lo que fuera que estuviera aquí en la pantalla se pasará rápidamente y automáticamente a la pantalla del televisor. Sin tener que configurar nada ni hacer nada extraño, verás que pasará automáticamente de la pantalla de la consola pequeñita a la pantalla del televisor. Para convertir la Nintendo Switch al modo sobremesa, que es como lo llama Nintendo, lo mismo, tienes que sacar los Joy-Con del lado de la consola si los tienes puestos y luego abrir la pestañita de aquí detrás, que es la que sirve para sostener la consola encima de la mesa. Podrás jugar tú solo o jugar con un amigo, cada uno con un mando, o bueno, simplemente echar una partidilla y la gente pues podrá mirarlo en la pantalla, porque ya no la tendrás tú sostenida en las manos, sino que la pantalla se podrá quedar encima de una mesa o donde tú quieras y jugar pues con relativa distancia. Y por último, para convertir la Nintendo Switch en una consola portátil, si en ese momento la tienes conectada a la televisión, solo tienes que sacarla de la base, conectarle los mandos Joy-Con, uno a cada lado, y seguir con tu partida. Es lo mismo que cuando cambias de portátil a televisor. Verás que lo que fuera que estuviera en la pantalla del televisor en ese momento, ya sea pues el menú o una partida o lo que sea, pasará
rápidamente a la pantalla de la consola portátil. De nuevo, sin tener que hacer ningún tipo de configuración extraña ni nada, simplemente el cambio se produce de forma suave, instantánea y sin ningún problema. Hemos visto en imágenes anteriores que los mandos, los Joy-Con, se pueden utilizar de varias formas. Lógicamente, si estás usando la Switch como consola portátil, pues un mando va a cada lado. Pero si lo utilizas en modo sobremesa o conectada al televisor, puedes jugar con los Joy-Con de dos formas diferentes, o bien uno en cada mano, como se utilizaban los mandos aquellos de la antigua Wii, o bien conectándolos a este soporte que te permite usar los dos Joy-Con como si fuese un mando de consola un poco más tradicional. Si bien es un mando un pelín más pequeño que otros mandos de consola más tradicional, por decirlo así, por ejemplo aquí tenéis el de la PS4 para que podáis ver la diferencia en cuanto a tamaño y a cómo está integrado todo. Yo creo que es un mando que es cómodo de utilizar. A ver, al principio sí que se hace un poco raro, sobre todo los botones de aquí arriba, son un poco más extraños, pero en general es cómodo de coger y para jugar con él también. Ahora bien, si realmente os resulta muy incómodo y no podéis jugar de ninguna de las maneras con el soporte de los Joy-Con, siempre tenéis la posibilidad de comprar el mando Pro de la Nintendo Switch, que se vende aparte y que este sí que ya realmente es muy parecido a un mando de consola tradicional. Es muy importante tener cuidado cuando se meten y se sacan los Joy-Con tanto de la propia consola como del soporte de los mandos. Hay que acordarse siempre de apretar el botón que está en la parte trasera y luego empujar un poquito hacia arriba para que salgan sin ningún problema. Y conectarlos es igual de fácil, simplemente hay que alinear una ranura con la otra, empujar hasta que oigas un clic. Y ya está. Otro punto con el que yo tendría cuidado es a la hora de convertirla en una consola de sobremesa, ¿sabéis? Aquello que la dejáis encima de la mesa y jugáis un poco separados, es con la patita esta que sirve de soporte, porque la verdad es que parece bastante endeble y no sé por qué creo que tendría facilidad para romperse. Es importante además que no se rompa porque esta patita sirve justo de tapadera para tapar la ranura donde metéis la tarjeta de memoria. Así que id con cuidado cuando juguéis con ella. A mí lo que más me ha impresionado de la Nintendo Switch es la increíble facilidad con la que puedes pasar de tener una consola enchufada a la tele a una consola portátil y además en medio de la partida. O sea, estás ahí jugando y yo qué sé, pues alguien quiere ver una película en la televisión, por ejemplo, necesitas dejar la pantalla libre, pues nada, la sacas de la base, le pones los Joy-Con y sigues jugando en cualquier otro sitio. Es que es instantáneo, es simplemente o bien colocas la consola en la base para empezar a jugar en la tele o la sacas de la base para llevártela como consola portátil y el cambio es simplemente eso, instantáneo. Es realmente asombroso. Claro, la única limitación en estos casos es la duración de la batería. Nintendo dice que la portátil dura unas 6 horas, pero depende del juego que estés jugando. Por ejemplo, si juegas al título de Zelda que ha salido como lanzamiento para la consola, no creo que te dure mucho más de las 3 horas o así. Otro pequeño problema que he encontrado es que cuando lo utilizas como consola enchufada a la televisión, en algunos juegos, si hay mucho detalle o hay muchas cosas en movimiento, la pantalla parece que no refresca tan rápido. Hay como una especie de como imágenes a saltos. Tampoco es que sea injugable, pero sí que se nota que no es un movimiento tan suave y tan continuo como lo haría en la pantalla pequeñita o en una escena en la que no hay tantos movimientos o tantos personajes. Pero bueno, tampoco es una cosa que me quite el sueño. En realidad la calidad de vídeo es bastante buena. En la consola pequeñita son 720p y cuando la enchufas a la televisión pues son 1080p. La Nintendo Switch para mí es una consola revolucionaria porque no es la típica consola de televisión que es una caja enorme que se enchufa con un transformador gigante. No, es simplemente esta pantallita pequeñita que se conecta en la base y con la que puedes jugar. Vale que no son los juegos súper realistas con gráficos que parecen de película, no, es que no es ese tipo de juegos. Es para gente a la que le gustan los juegos pues como los que ha hecho Nintendo toda la vida, de gráficos un poco más casi de dibujos animados, no tan realistas, pero en los que la historia y la jugabilidad y la diversión pues también tiene su importancia. También me gusta pues eso, que no ocupa espacio, que apenas hace ruido, no es como las otras consolas que solamente girando el CD pues ya hacen un montón de ruido, sino que realmente te cabe en cualquier sitio, pasa desapercibida y todo el tema de poder cambiar entre diferentes modos de juego, nunca mejor dicho, da mucho juego. Hay gente que dice que es una primera generación y que tiene muchos fallos y que tal. Yo la verdad es que no he encontrado tantos fallos importantes, excepto los detalles que hemos comentado a lo largo del vídeo y me parece una consola simplemente extraordinaria. De entrada me he llevado una mejor primera impresión con la Nintendo Switch que la que me llevé en su día con la Wii U, por ejemplo. Ahora, si te recomiendo comprártela o no, pues depende de cuánto juegas, de qué tipo de videojuegos te gustan, lo que comentábamos antes de los videojuegos realistas. Y bueno, es una cosa que cada uno tiene que decidir pues en función de sus gustos o del provecho que le vaya a sacar. Yo desde luego estoy segura de que me voy a pasar muchas horas disfrutando con ella. Si te ha gustado este vídeo,
hazle un like. Y si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subo cada semana con aplicaciones, análisis de gadgets y trucos de software, haz clic aquí, en mi cabeza, y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima!